Pasamos al tercer tema de esta presentación, la sistemática de lectura de la radiografía de hombro. Como he mencionado en otros cursos, es importante establecer un orden en la evaluación de los hallazgos en las radiografías o en cualquier otro estudio por imágenes. No hay un protocolo establecido para evaluar la radiografía de hombro. Muchas veces depende de preferencias personales. Yo te propongo esta mnemotecnia, que puedes aplicar en cualquier radiografía del sistema osteoarticular y es fácil de recordar. Comprende las 3 primeras letras del abecedario A, B y C, donde vas a evaluar con la letra A la alineación de los segmentos óseos, con la letra B de bones, los huesos, la cortical y las trabéculas óseas, con la letra C de cartílago, el espacio articular y las superficies articulares. Y agregamos una letra S al final por soft tissues, que se refiere a los tejidos blandos que se pueden representar en una radiografía. En cuanto a la alineación, las 2 articulaciones que vas a encontrar en una radiografía de hombro son la glenohumeral y la acromioclavicular. En la articulación glenohumeral vas a revisar las superficies articulares que deben ser paralelas. La cabeza humeral debe estar contenida en la cavidad glenoidea. Si ves que la cabeza humeral se encuentra por debajo de la apófisis coracoide, tienes que pensar en una luxación anterior del hombro. Se puede detectar un aumento en el volumen del líquido sinovial intraarticular y en estos casos, y particularmente en el contexto de un traumatismo, deberás buscar una fractura en la cabeza humeral o en la glena. Esta es una paciente que presentaba luxación glenohumeral recidivante. Vemos el desplazamiento de la cabeza humeral en sentido craneal, que ha perdido contacto con la cavidad glenoidea. Esta es la misma paciente después de la reducción de la luxación. Se puede observar una alteración en la esfericidad de la cabeza del húmero, que representa la secuela de múltiples contusiones en la vertiente posterior de la cabeza humeral como consecuencia de la luxación anterior. En la articulación acromioclavicular vas a revisar los bordes inferiores de la clavícula distal y del acromion que deben estar alineados. Una alteración en la alineación acromioclavicular puede determinar un escalón en la radiografía. Piensa entonces en una lesión de la articulación acromioclavicular. Si el espacio entre la clavícula distal y el acromion es mayor de 8 milímetros, esto es un signo de rotura del ligamento acromioclavicular. Si la distancia entre la coracoides y el extremo distal de la clavícula es mayor de 13 milímetros, este es un signo de ruptura de los ligamentos coracoclaviculares. Este es un ejemplo de una luxación acromioclavicular. Vemos que se ha perdido el contacto entre las superficies articulares. El extremo distal de la clavícula aparece desplazado en sentido cefálico. Con la letra B vas a revisar las estructuras óseas que están incluidas en la radiografía. Vas a seguir la cortical ósea, que debe ser continua en la cabeza humeral, en la fosa glenoidea, en la clavícula y en la escápula. Una fractura se observa en la radiografía como la interrupción completa o incompleta de la continuidad ósea o cartilaginosa. Esta es una fractura cosminuta de la epífisis proximal del húmero. Podemos ver soluciones de continuidad a nivel de la base del troquíter y en el cuello quirúrgico. También está alterada la relación de la cabeza humeral con la cavidad glenoidea. Con la letra C de cartílago vas a revisar los espacios articulares, como hemos mencionado antes. También debes tener en cuenta que en el hombro puede haber cambios degenerativos asociados a osteoartrosis o a osteoartritis. Los signos radiológicos asociados a una enfermedad articular degenerativa son
el pinzamiento del espacio articular, el aumento de la densidad o esclerosis ósea subcondral, la presencia de osteofitos y la formación de quistes o pseudoquistes subcondrales. Esto es un ejemplo de una enfermedad degenerativa articular, donde vemos el pinzamiento del espacio glenohumeral, la presencia de exóstosis ósea en la cabeza del húmero y el aumento de la densidad en el óseo subcondral por esclerosis. No te olvides de revisar los tejidos blandos de la región. También es importante que revises el sector visible de las costillas y del pulmón y cualquier otra región ósea o de tejido blando que estén incluidas en la radiografía. En esta radiografía podemos ver la presencia de una calcificación en el espacio subacromial, que puede ser causa o estar asociada a una patología del tendón supraespinoso o de la bursa subacromial. Otro hallazgo en esta radiografía es la presencia de calcificaciones ateromatosas en la arteria axilar y en la arteria humeral. En esta clase hemos revisado la serie radiológica con las proyecciones estándar para evaluar el hombro, la anatomía radiológica identificando las estructuras anatómicas normales en las radiografías estándar y una sistemática de lectura a través de una mnemotecnia para evaluar e informar las radiografías de hombro. Hemos llegado al final de esta clase. Te agradezco tu atención. Si tienes dudas o consultas, no dudes en escribirme. Si quieres saber más sobre el tema, te recomiendo estos artículos. Comparto los recursos que he usado en el diseño de esta presentación. Nos encontraremos de nuevo en otra clase de los cursos de Radiología 2.0.